periodismo investigativo. Señor ministro, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, qué gusto escucharlo. Pues el gusto para nosotros, ministro. Recordamos, nosotros con mayor razón, porque teníamos una cierta forma de colegaje en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que usted con Andrés Felipe Arias, que hoy está en una cárcel en los Estados Unidos de la manera más inicua y más infame, un perseguido político del gobierno de Santos, y el doctor Roberto Junguito lograron rescatar una economía que se encontraba en una situación desesperada. ¿Cómo puede comparar usted esos dos momentos de la economía colombiana en los cuales usted ha sido personaje central en el año 2002 y ahora en el 2018? Pues yo estoy viendo la situación actual como muy problemática, con una serie de problemas, de faltantes, etcétera, etcétera, pero tenemos muchas cosas que son mejores que en el 2002. En el 2002, le resumo, usted se acuerda, doctor Fernando, teníamos cerrado el acceso a los mercados internacionales, teníamos una sociedad completamente pesimista, una sociedad cuyos consumidores estaban pesimistas, unos acechos de una inseguridad para la ciudadanía extremada, un empoderamiento de grupos delictivos extremadamente grave, y la economía francamente venía de una crisis como no se había visto en 2 generaciones de colombianos, y fue necesario combinar una serie de iniciativas casi que de emergencia, incluso hubo una emergencia económica, etcétera. Y hoy en día tenemos un acceso a los mercados internacionales. Los mercados internacionales nos están enviando unas señales de apoyo, por decirlo de alguna manera, de que son conscientes de nuestros problemas, pero son mercados que están abiertos. Existe cierto optimismo moderado de parte de los consumidores. Los índices se están recuperando desde el mes pasado, fue muy satisfactorio el dato, y existe la total conciencia de que este es un gobierno que hará las reformas económicas necesarias para devolverle la competitividad al país, y nos están dando el compás de espera para hacerlo, y yo estoy, digamos, muy consciente de que la bola está de nuestro lado y tenemos que ser muy serios y muy responsables en atender ese espíritu de tolerancia, de espacio y de paciencia. Tenemos que honrarlo. Señor ministro, con unos desafíos enormes, ¿no? Hoy confirmó el Contralor lo que ya nos había dicho Ernesto Macías en la toma de posesión del presidente Iván Duque, de un endeudamiento público que supera los 500 billones de pesos, de una situación pensional que no es sostenible, pues ni a mediano plazo, y yo diría que ni en el plazo inmediato, de una situación crítica en materia tributaria, porque usted dice, bueno, los mercados están atentos y preguntan, ¿y cómo es la tributación? Y dicen, pues una con otra, el 70% de carga tributaria, salen a perderse. ¿Usted está aceptando unos desafíos que son colosales también? Sí, señor, no hay la menor duda. Los índices de deuda han subido en los últimos años de una manera importante, y no solo tenemos esas obligaciones que honrar, sino tenemos que honrar obligaciones que no están incluidos dentro de esa contabilidad de la deuda. El mensaje que hay que dar, el mensaje que tenemos que ser muy fuertes en decir es que esas obligaciones las vamos a honrar, y las vamos a honrar partiendo de unos ajustes que tenemos que hacer a nuestra estructura de gasto público, a nuestra estructura de tributación, y tenemos que ser muy serios en ir cumpliendo los programas que vamos anunciando. Lo peor que nos puede pasar es que pierda confianza el mercado, los ciudadanos, la comunidad internacional en nuestra capacidad de enfrentar unos desafíos que, como usted bien lo dice, son muy grandes, pero tenemos que ser fuertes en decir, los vamos a honrar.
Los vamos a honrar, eso es primordial, eso es fundamental. La economía en gran parte es confianza, pero pues hay hechos que no son soslayables. El crecimiento económico está muy bajito, porque el gobierno pasado se fue diciendo que tenía garantizado para este año un crecimiento de 2.7 o de 3%, que vaya uno a saber si se cumpla, con ciertos indicadores y con ciertas noticias que tenemos supremamente negativas. Y un desempleo informal o la informalidad en el empleo que es del 48%, y eso representa una situación social dramática, doctor Carrasquilla. Nos parece que al mundo y a Colombia hay que decirle la verdad para que sepamos cuál es el punto de partida. ¿No sí, señor, y en ese sentido hay que decirlo con total claridad. Tenemos unas cifras de deuda pública altas, incluso más altas de lo que está en las estadísticas. Tenemos un problema de crecimiento de nuestra tasa de mediano plazo grave, fuerte. Tenemos unas estimaciones de que no somos capaces de crecer más del 3,5% anual, cuando hace unos años estimábamos eso en 4,5% o 5% anual. Y tenemos un cúmulo de problemas con la informalidad, como usted bien lo menciona, pero digamos que tenemos también la certeza de que las reformas que tenemos que ir implementando van a atacar el corazón de esos problemas, y tenemos que empezar a trabajar en esa dirección de manera muy rápida, o por supuesto entendiendo con toda claridad el sitio en el que nos encontramos, pero teniendo mucha claridad en el sitio al cual queremos llegar. Doctor Carrasquilla, hay unos problemas cambiarios que son muy serios, porque usted pertenece a otra generación distinta de la mía, pero a mí me tocó empezar mi vida pública, digamos, mi vida como profesional, y fui además superintendente de control de cambios cuando el doctor Carlos Lleras Restrepo dijo exportar o morir. Ese era el dilema, exportar o morir, y nos pusimos a exportar, pero con una tasa de cambio que el presidente Lleras manejó inclusive contra dictámenes del Fondo Monetario Internacional. Ahora tenemos la misma tasa de cambio, exactamente la misma de hace 15 años. Entonces al exportador le han subido los costos con la inflación, pero los ingresos los tiene congelados en 15 años. Y si no exportamos, vamos a tener una crisis cambiaria enorme, porque esa revaluación del peso se debe a la cocaína, y a la cocaína se le debe unos niveles de contrabando que están arruinando la industria colombiana. ¿Cómo hacer desarrollo económico con una industria paralizada? ¿Cómo hacer desarrollo económico con un país que no puede exportar, doctor Carrasquilla? Yo creo que digamos, los controles cambiarios que en algunas épocas anteriores eran posibles en la práctica, hoy en día son muy difíciles. Los países que intentan a toda costa mantener unos tipos de cambio sin hacer los ajustes fiscales y los ajustes financieros necesarios para ello, rápidamente generan corridas cambiarias costosísimas, y eso lo hemos visto en muchas ocasiones. Entonces, la necesidad de exportar es un hecho, eso es indiscutible, eso es fundamental en este siglo XXI, y las trabas a las exportaciones pasan por temas no solamente cambiarios, sino también de logística, de infraestructura, de acceso a los mercados, etcétera, etcétera. Entonces es una lucha que va muchísimo más allá de los intentos, muchas veces difíciles o imposibles, de mantener constante o de devaluar incluso una tasa de cambio en un mercado de capitales internacional tan dinámico como el que tenemos en este siglo XXI. En eso estamos totalmente de acuerdo con usted, y desde luego ejercimos el cargo de superintendente de control de cambios, y sabemos lo difícil que es mantener un control de cambios, que lo era tan difícil allá en esos lejanos años de 1967 y hoy es imposible. Pero cuando la tasa de cambio está sobrevaluada por efecto del delito, por efecto de la cocaína,
pues hay que atacar ese delito y hay que exponerse a que venga una devaluación, porque si usted le quita al mercado cambiario colombiano la plata que entra por cocaína, vamos a tener una devaluación necesaria, forzosa del peso, y se va a controlar el contrabando. ¿Cuánto estamos importando en millones de toneladas de alimentos? De alimentos, un país que debe ser despensa alimentaria del mundo. Es que aquí hay unas deformaciones muy graves y como si fuera poco, en el mercado cafetero usted tiene un precio del café prácticamente irrisorio en el mercado internacional, que con la tasa de cambio le da al cafetero un rendimiento negativo, que es supremamente preocupante para gran parte de la economía del país, doctor Carrasquilla. Sí, estamos de acuerdo. Si una causa de la apreciación es el delito, los recursos ilegales, pues la solución es ir detrás de esas estructuras y derrotarlas. La solución no es, digamos, por el lado del síntoma y no de la causa de la enfermedad. Doctor Carrasquilla, los ciudadanos colombianos empezamos a declarar renta y toda la gente dice los impuestos se fueron a las nubes con esta declaración de renta. Pero además es tan complicado declarar renta que o nos arruinan o nos enloquecen, o ambas cosas. El presidente Duque ha hablado de una reforma tributaria que haga unos impuestos pagables, entre otras para mejorar el recaudo, aunque suene paradójico, y simplificar, doctor Carrasquilla, para que no nos enloquezca la DIAN. ¿Qué piensa usted? Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso que ha planteado usted y que ha planteado el presidente Duque. No tengo duda de que ese es el camino correcto y lo compartimos al 100%. En esas estamos. ¿Y cuándo se presenta esa reforma tributaria que estamos anhelando los colombianos para pagar los impuestos que correspondan, pero unos impuestos justos, que sean pagables y que sea fácil pagarlos, y no este galimatías en que nos metió la DIAN? ¿Para cuándo estima usted tener ese proyecto de reforma tributaria? Pues estamos con los textos y con los ejercicios numéricos ya prácticamente listos. Falta tener una discusión a fondo, cuidadosa, con detalle, con todo el detalle con el presidente y el resto del equipo de gobierno. Eso es lo último que nos falta. Bueno, pues doctor Carrasquilla, esperamos que eso llegue pronto. Mire que en los Estados Unidos bajaron la tasa impositiva y subió el recaudo, y que tienen por primera vez superávit en tantos años. Es que si el Estado cobra lo que es, la gente lo paga. Y no olvide pues la curva del Laffer o del Laffer, como dicen ustedes los que son más de cultura norteamericana, la curva del Laffer, donde dice que el aumento en los impuestos empieza a producir una caída en los recaudos. En esa reforma tributaria hay algo de esa idea de que impuestos que sean pagables producen recaudos mayores y una forma más eficaz de que el fisco se recupere. Pues no hasta ese extremo de decir que va a haber un aumento sustantivo del recaudo por una reducción, no hasta ese extremo. Pero obviamente sí las empresas, quienes toman las decisiones y toman los riesgos, responden a los incentivos, y eso es algo que tiene uno que modelar adecuadamente, aunque no produce esos resultados, y empíricamente en el mundo entero pues esa hipótesis de esa respuesta tan automática no se ha cumplido. Por lo tanto, hay que ser sensatos en eso, aceptando la premisa, la idea de que la gente responde a incentivos, no irse al extremo. Doctor Carrasquilla, ¿usted tiene ya un cálculo de cuál sería el déficit fiscal para este año? No, pues sí, déficit para la tribuna, no, el déficit real fiscal que usted tendría que afrontar, ¿de cuánto sería? Sí, nosotros tenemos un estimativo inicial que la regla fiscal se cumple, es decir, que estamos en camino de un déficit del orden de 3 billones o 3 billones 200, una cosa así, y para el año entrante una reducción hacia el 2.4 del PIB, eso es lo que estamos buscando.
Eso es lo que estamos buscando, pero no va a ser fácil conseguirlo y estamos considerando todos los déficits encubiertos, por ejemplo el déficit de la salud, que están calculando en 11 billones de pesos. Eso está calculado y eso está claro y es que eso no tiene remedio. La salud de los colombianos se tiene que garantizar y el déficit de los hospitales es de 11 billones de pesos, es nada menos que uno de los regalos que usted recibe. Sí, tenemos un problema en el sector de la salud indiscutible, tenemos que empezar a trabajar sectorialmente en ese frente y eso implica un esfuerzo por el lado de la relación entre lo que uno compra en materia de seguro de salud y lo que uno obtiene en materia de los servicios amparados por el seguro. No hay correspondencia y tenemos que buscar la manera de que esa correspondencia se produzca. Doctor Carrasquilla, no nos llegan sino voces de aliento y de felicitación por el nombramiento que usted hizo en la DIAN, el presidente de la República y usted, que es una persona excelente, con un gran conocimiento de la materia, un hombre transparente y que ha vivido desde el lado del ejercicio profesional lo que es soportar unas cargas tributarias indebidas y un sistema complejo, tan complejo que la gente se derrota y dice no soy capaz de declarar renta, me voy por la informalidad. Pues sí, felicitaciones, sí, señor, felicitaciones por ese nombramiento. Sí. ¿Y cuándo empieza el doctor Romero en funciones? No, estamos surtiendo esos procesos administrativos, etcétera, que usted conoce, doctor Fernando, pero esa es la idea, lo más pronto posible, tener eso. Doctor Carrasquilla, por todas partes son situaciones difíciles, el problema de la salud es gravísimo, el problema de la educación es gravísimo, la falta de crecimiento, la falta de inversión. A los inversionistas hay que darles garantías, tanto a los nacionales como a los extranjeros. Usted recuerda, pues como que si lo recuerda, si contribuyó a hacerlo, las ventajas que se le dieron a los inversionistas y cómo el país estaba lleno de inversiones en esa época en que usted era ministro. Y cómo ahora la inversión está en retirada y apenas quedan unas inversiones petroleras muy complicadas además, porque es evidente que el trajín petrolero no tiene un respaldo en el orden público, no tiene un respaldo en las relaciones con la comunidad y tiene un sistema tributario muy complejo. Y si no tenemos petróleo, no vamos a tener país, doctor Carrasquilla, ¿somos conscientes de eso? Sí, totalmente. La inversión, digámoslo así, es alta históricamente en Colombia hoy día como porcentaje del producto. Sin embargo, esa inversión no está generando cambios significativos en la tasa de crecimiento de largo plazo. Tenemos no solamente un problema de cuánta inversión llega, sino qué tan productiva es en términos de generar crecimiento. Entonces ese sería como el punto. A mí, doctor Fernando, me da mucha pena, tengo una gente esperando. A mí me da pena haberlo molestado tanto tiempo, doctor Carrasquilla, pero usted comprende que la gente lo quiere oír, es que la gente lo quiere oír a usted, sobre todo mandando estas voces de optimismo y estas voces de esperanza en medio del desierto que estamos transitando. Doctor Alberto Carrasquilla, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Muchas gracias a usted, muy amable.